Investigando el comportamiento de los candidatos y su proyección laboral frente a las multinacionales versus las necesidades del mercado. Ha realizado consultorías y conferencias en países como Colombia, México, Perú, Honduras, Uruguay, Chile, Argentina, Ecuador, Panamá, Costa Rica, España, Holanda, Canadá, El Salvador, entre otros, posicionando a más de 3.500 profesionales activos en gerencias, vicepresidencias y direcciones para las diferentes áreas e industrias del mercado. Ella es nuestra panelista del día de hoy, Catalina Císar. Entonces te doy la bienvenida, Catalina, a la Cámara de Comercio de Herménez del Quindío para que nos colabores o nos acompañes con esta conferencia del día de hoy. Muchísimas gracias, Felipe. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación a la Cámara de Comercio de Herménez del Quindío y a todas las personas que se están conectando en este momento en nuestro conversatorio sobre estrategias de competitividad y cómo generar impacto a través de las herramientas y de las nuevas tendencias que hoy en día están en el mercado. Para iniciar, quiero saber si en el tema del audio me escuchan bien, Felipe. Estás perfecto, Catalina, muy Perfecto. Bien. Muchísimas gracias por la presentación. Bueno, este es un espacio que lo que pretende es poder orientar, de cierta manera, transformar o evaluar la manera en que estamos viendo la búsqueda de empleo y lo que queremos, la manera en que queremos generar ese impacto a través de las herramientas y de la competencia y cómo nos estamos vendiendo en el mercado. Y lo que quiero hoy es compartir con ustedes algunas experiencias y algunos datos que son sumamente importantes para que ustedes autoevalúen su procedimiento y también revisemos cómo podemos llegar a mejorar esas prácticas a través de nuestras herramientas. Entonces, para iniciar, quiero contarles cómo llegamos a este espacio de poder entregar esta información. Hace 8 años atrás aproximadamente, comencé una investigación sobre el comportamiento y todo lo que tiene que ver con los candidatos y su forma de presentar los procesos de selección. 8 años atrás, comienzo a interesarme en por qué tantos profesionales con unas carreras exitosas, con unos hojas de vida, unos currículum de tanto impacto o de tanta academia y experiencia laboral, pues no generaban ese impacto frente a las organizaciones y qué era exactamente lo que estaba sucediendo en ese comportamiento y en ese proceder de los candidatos. Posteriormente a eso y paralelo, en esa época y para contextualizar un poco más, el Ministerio de Trabajo comienza a hacer una investigación en temas de desempleo, porque habían unas tasas altas en el 2010-2011 de desempleo, y empieza a hacer una investigación hacia las compañías, preguntando entonces por qué no había una conexión entre la compañía y los candidatos. Y encuentran que las compañías no estaban teniendo unos perfiles que se adecuaran, que se ajustaran a las necesidades de la industria. Entonces empiezan a crear unos espacios, estoy hablando 2010, 2011, se empiezan a crear unos espacios en Colombia donde se quería o se pretendía educar a las personas en esta búsqueda de empleo, porque si ustedes recuerdan y tienen personas que tengan más de 35 años, recordarán sus pregrados donde no fuimos educados o no habían unos espacios donde nos enseñaran cómo hacer una hoja de vida o cómo poder presentar una entrevista, qué significaba un proceso de selección, cómo se iba midiendo esto a partir de lo que nosotros queríamos vender y cómo nos queríamos presentar a las compañías. Entonces, porque en algún tiempo, no sé si alguno se referencie con eso, las hojas de vida eran en un formato Minerva, donde te presentaban toda la información, solamente llenabas los espacios. Después eso se empezó a transformar con los años y ya empezó la gente a imprimir su hoja de vida Word.
Entonces se encontró que Colombia además es uno de los países que tiene esta poca formación en cómo enseñarle a sus profesionales temas relacionados con la hoja de vida, con la presentación de entrevistas y con lo que significa un proceso de selección. Entonces se abren unos espacios y ahí es donde se conecta, a partir de esto que estaba sucediendo en el país, la investigación que yo inicio en el 2011 sobre qué estaba pasando con los candidatos y por qué no estaban generando ese impacto que queríamos tener frente a las industrias, como todo lo hemos hecho en algún momento, que es pasar una hoja de vida. Y entonces la pregunta que yo me hice en ese momento fue, porque el ministerio con otras organizaciones abrieron espacios gratuitos para las personas y que pudieran entender o aprender cómo hacer hojas de vida. Pero la pregunta que yo me hice fue, ¿es suficiente pasar una hoja de vida, tener un perfil profesional o presentar una entrevista o algunos tips que te dan, que encuentras en algunas plataformas? ¿Es suficiente esto para que tú puedas ser el candidato integral o el candidato que va a escoger la organización? Y ahí inicia la investigación y ahí inicia el analizar el comportamiento, qué era lo que sucedía con los profesionales sumamente exitosos, que habían tenido unas carreras desde las coordinaciones y habían llegado a gerencias, que habían logrado posicionar compañías, que habían logrado en algún momento viajar fuera del país, trabajar con otras organizaciones, y que llegaba un momento de sus vidas donde pareciese que no había una continuidad en sus carreras profesionales. Y ahí es donde entra Catalina Sisa a entender qué es precisamente lo que vamos a compartir el día de hoy con ustedes. Entonces, cuando comienzo a hacer la investigación, empiezo a evidenciar un común denominador en los profesionales de las diferentes industrias. Luego de haber hecho la investigación de más de 2.500 personas, 3.000 personas a nivel Latinoamérica, encuentro un común denominador que seguramente, si al irlo hablando, nos vamos a identificar en algún momento. Primero, había unos paradigmas y unos miedos que todas las personas estaban teniendo, en su mayoría, en su 90%. Unos miedos de la edad, unos miedos de la industria, unos miedos de pasar hojas de vida y no ser llamados, de pensar que el perfil profesional no estaba generando el impacto. Entonces, muchas personas lo que estaban haciendo, lo que hemos hecho, seguramente cualquiera de ustedes también lo ha hecho, es entonces empezar a aplicar o a postularse en diferentes áreas. Entonces, si yo soy director financiero, también me postulé analista y también me postulé administrador de empresas porque de repente conozco algo del tema. Entonces, no había un filtro específico en que los profesionales pudieran, de cierta manera, generar esa conexión. El común denominador que me indicaba que las personas no tenían claro el rol y la importancia del rol que tenía su conocimiento dentro de una organización, que tenía un desconocimiento de la industria, es decir, cuál era esa necesidad de las compañías y realmente yo cómo me iba a vender o a ofrecer para que ese conocimiento, desarrollar ese conocimiento dentro de una organización. Encontré muchos miedos en las personas, paradigmas como desde la edad hasta personas que consideraban, por ser de algunas regiones, pensar que el encasillamiento también era parte de no ser escogidos en una entrevista. Entonces, son varias cosas que al ir revisando y al ir encontrando dentro de la investigación y de ir hablando con cada uno de los profesionales, es lo que hoy en día puedo determinar como que uno de los factores importantes para que uno pueda generar el impacto cuando busca empleo, porque es que buscar empleo es todo un arte. Incluye muchos factores, no solamente incluye reconocer que uno es bueno, sino además que ese conocimiento que yo tengo, cómo lo estoy colocando al servicio de una industria.
sea farmacéutica, sea minera, petrolera, masiva, retail, bancaria, cualquier industria en la que yo me esté desenvolviendo, es toda una comprensión de muchos parámetros. Y encuentro que las personas tenían una baja capacidad de vender ese conocimiento, entonces se estaban esforzando mucho en hablar de sí mismos, se estaban esforzando mucho en contar que eran personas, buenos padres, buenas madres, personas con unas connotaciones muy familiares y encaminadas a una simpatía. Y esto, a pesar de ser importante, no era un factor determinante para las compañías, porque las compañías buscan dentro de sus candidatos a los que les están haciendo su proceso de selección, gente completamente competitiva y gente que realmente traiga ideas, soluciones, proactivos, que entendamos que ese conocimiento que estamos teniendo, que hemos tenido a lo largo de los años, en 10, 15, 20, 25 años, lo que tengamos, para poderlo encasillar o poderlo entregar al servicio de una industria. Si nosotros recordamos los momentos que hemos buscado empleo, además porque otro tema que era importante es que las personas que buscan empleo, hay un mito y hay unos paradigmas dentro de estos contextos laborales, y es que buscar empleo se vuelve un sinónimo de desesperación, de desesperanza, de desmotivación, porque hay unos mitos y hay unos paradigmas detrás de esto, sobre todo hoy en día con la situación que estamos viviendo a nivel mundial. Entonces claramente los paradigmas aumentan y los mitos se empiezan a crear de voz en voz y se convierten en algo popular hasta volverlo real. Y vamos a entender qué es verdad y qué es falso. Entonces, una de las cosas que debemos entender como factor importante es poder comprender cómo estamos viendo el mundo, los paradigmas, más allá de creer que uno no puede ser contratado, sí, es todo lo que va alrededor de buscar empleo, desde el conocimiento de la industria, de si yo, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo, estamos hablando de una industria farmacéutica o de una industria de seguros, yo tengo que entender entonces esa industria hacia qué va encaminada, esa industria que involucra, en qué sector compite, qué vende, cuál es su servicio, para yo poder empezar a relacionar entonces el conocimiento que tengo con la necesidad de las compañías. Y ahí es donde hay un quiebre supremamente abismal, porque como nosotros no venimos de una escuela donde tuviéramos una clase en hoja de vida o tuviéramos una clase en cómo presentar una entrevista y mucho menos cómo competir, entonces claramente estamos con unos vacíos que a hoy la intención, y más con este espacio, es poder empezar a llenar esos vacíos que tenemos. Y la primera pregunta para continuar con esto es, ¿cómo vemos el mundo? ¿Cómo vemos el mundo? Porque básicamente es sumamente importante entender cómo estamos viendo el mundo a partir del ya y del ahora. La tecnología, la innovación, a partir de eso se mueven todas las industrias. Estamos inmersos en unas burbujas empresariales inmensas de multinacionales grandísimas que día a día están en unos crecimientos y encontrando una rentabilidad para sus organizaciones y trabajando con una visión organizacional que les permita crecer en determinados mercados, expandirse a determinados mercados. Y todo esto involucrado en o acompañado de temas de innovación, de temas de tecnología. ¿Qué tanto se está dando a esa tecnología para que podamos avanzar? No solamente como viendo el empleo, como estamos buscando nuestro trabajo. Si vamos comprendiendo que el mundo es inmediato, que tenemos al alcance toda la conectividad
en redes sociales, tenemos al alcance plataformas como LinkedIn, donde vamos a encontrar que además, sin dar muchos nombres, hay 2 o 3 que son las reconocidas. Ver el mundo de otra manera es sumamente importante, porque como tú ves el mundo, también entonces te estás vendiendo, si estás comprendiendo esa necesidad del mercado. Entonces, vamos a revisar qué es lo importante y cómo vamos a avanzar en algo que se llama estrategias de competitividad y cómo generar impacto. Sí, es sumamente importante que podamos tener unas herramientas como la hoja de vida, el perfil profesional. Las hojas de vida tienen unas dinámicas que generan impactos. Las hojas de vida hoy en día claramente abandonamos las que eran en formatos de papelería, y hoy en día entonces esas que están buscando unos perfiles y y están entendiendo. Entonces, si nosotros vamos a entender el mundo con las herramientas que nos está brindando, tenemos que hacer participación de eso. Y el primer reto en esto es ser visible, poder competir con el otro, porque a veces subestimamos un poco el mercado y tenemos que reconocer que allá afuera también hay gente muy buena, con unas hojas de vida que también son muy buenas, y necesitamos competir con esas personas. Cuando nosotros buscamos empleo se nos olvida un poco eso, y este nivel de conectividad que nos está dando el mercado a través de la tecnología y a través de todo lo que significa conectarnos ahora mismo con México y ahora mismo con Europa, y saber que las personas, pueden, la hoja de vida que estás presentando hoy, otra persona en Perú también la está enviando a la misma dirección con las mismas disponibilidades de viajar, o una persona la está enviando desde España, o un colombiano la está enviando a Argentina. Toda esa conectividad hay que empezarla a comprender porque necesitamos cambiar la perspectiva, y la perspectiva está siendo muy corta. No estamos generando la visión amplia del mundo empresarial, de lo que se mueve y las industrias como están generando estos cambios. Entonces aparecen plataformas como Netflix o aparecen plataformas como Amazon, donde entonces nos están generando una inmediatez y están cambiando por completo la forma en que se están contratando las personas. El reto sí es para nosotros comenzar a competir con otros que sean iguales o quizás que tengan mayor experiencia, pero no es ese el punto, no ese es el punto de partida. El punto de partida es exactamente yo que le estoy ofreciendo al mercado. Yo que le estoy ofreciendo al mercado. ¿Cuál es mi realidad y cuál es la de, es decir, mi realidad es qué soy yo, qué estudié, cuál es mi experiencia, qué le ofrezco? Voy a hacer ejemplo siempre. Soy ingeniero industrial, me especialicé en proyectos, he sido director de proyectos 5 años, 10 años. Esa es mi realidad, ese es mi conocimiento. Las competencias son importantes a partir de lo que yo sé. La realidad mía es esa. Por eso cuando nosotros enviamos hojas de vida a una dirección de proyectos, pero mi realidad no es dirección de proyectos, simplemente tengo algunos conocimientos transversales. Entonces aparecen estas equivocaciones donde estamos presentándonos a cargos que no se conectan a nuestro real conocimiento y a lo que conocemos claramente como algo que se llama las competencias del saber. Bien. Cuando nosotros estamos comprendiendo entonces qué es lo que somos y cómo lo podemos vender, empezamos a hacer una conexión y a hacer una empatía y a hacer una sinergia con la industria. Estamos compitiendo, estamos entregando el conocimiento al servicio de unas compañías para hablar primero de lo que significa
ser un candidato. Y posteriormente vamos a ir hilando a hablar de lo que significa ser un líder ya en empresa y crear esos equipos productivos o competitivos para la industria. Pero ser un candidato, buscar empleo, es toda un análisis de factores. Poder encontrar entonces esa realidad mía, esa realidad que yo tengo y esa realidad que puedo compartir con la organización cuando busco empleo. ¿Qué vamos a hacer? Y qué dos preguntas quiero que ustedes se hagan. Y es la primera que acabo de hacer de cómo vemos el mundo. Y el mundo lleno de posibilidades, y el mundo lleno de oportunidades, porque realmente sí hay muchas oportunidades. Realmente sí hay muchas oportunidades dentro de lo que nosotros estamos encontrando. Hay oportunidades. Creo que parte de lo que yo he encontrado en los profesionales es que sus perspectivas están siendo muy cortas. Entonces estamos teniendo los 4 o 5 contactos con los que siempre me comunico a ver qué empleo tienen o a ver cómo me pueden ayudar para entrar en una organización, pero se nos olvida el mundo y se nos olvida que no solo está Armenia, sino que está Cali, y que está Bogotá, y que está Perú, y que está México, y que hay un inmenso mar de posibilidades y que siempre hay una conexión para encontrar el conocimiento mío y hacerle conexión con una organización que está iniciando, que es mediana, que es pyme, que es grande, que es multinacional. En cualquier momento hay esa conexión entre lo que somos o lo que podemos ver. Un error que cometemos mucho los profesionales es, acá no la puedo abrir, que me la abra ya, por favor. Un error que cometemos mucho es la autobiografía. Cuando nosotros estamos frente a un entrevistador, empezar a conversar sobre lo que uno es únicamente desde lo que uno ha logrado, desde donde uno nació, o cómo llegó a este trabajo, son respuestas tan densas y que no conectan al interés. Fíjense que si ustedes en algún momento han hecho entrevistas y de repente han hecho preguntas o les han hecho a ustedes preguntas por por qué deberíamos contratarte, háblame de ti. Esto es sumamente importante porque cuando nos preguntan esto, nosotros generalmente la tendencia es que hablemos de nosotros mismos. Mira, yo llegué muy joven, comencé a trabajar desde mis 22 años, fue como logístico y ahora me fueron ascendiendo y entonces la gente se conecta a esos puntos. Pero realmente eso es lo que estamos buscando una organización. ¿Realmente es el sentido emocional lo que te conecta a una organización? Sí, hay unas partes y hay unos momentos donde nosotros necesitamos mirar los contextos, porque los contextos sí son sumamente importantes, pero no son los contextos familiares lo único. Lo único, lo más importante entre toda esta actividad es qué sé hacer, qué una organización y cómo voy a llevarlo a cabo. No es solamente pasar mi hoja de vida y asumir que finalmente yo he hecho muchas cosas, o ir a una entrevista y decir e intentar quedar como una persona muy querida y muy amable que hace parte claramente del desarrollo, pero no es el punto central, porque este es un mundo de negocios, este es un mundo empresarial, donde la gente es competitiva. Competir es importante. Y el nivel de competitividad que tú tienes frente al mercado es importante porque tú estás en un punto dentro de toda una esfera, dentro de todo un mercado, dentro de todo un bagaje de profesionales. Y esto, al contrario de minimizar tu experiencia o de ponerlo a uno nervioso o de generar pánico, lo que necesita es generar estrategia. Voy a ir aquí a la... Hablábamos de cómo vemos el mundo y ahora empecemos a entender cómo nos ve el mundo a nosotros.
que eso es algo sumamente importante. En su proceder y en su desarrollo de búsqueda de empleo, cuando han intentado buscar nuevas alternativas o han empezado a buscar nuevos empleos o empiezan a pasar hojas de vida, ¿se han preguntado en algún momento cómo los ve el mundo? ¿Cómo los ven a través de redes sociales? Esas personas que nunca jamás los han conocido, que no han tenido 5 o 10 minutos de hablar, de conversar con ustedes, sino que simplemente vieron una foto en LinkedIn o simplemente vieron la foto que tú tienes en WhatsApp o la foto que tú tienes en Facebook, o a qué contenido que tú subiste en Twitter y que de repente fue olímpico que estamos enviando a una organización. Ese perfil, cuando ni siquiera me conocen físicamente o no han tenido físicamente un acercamiento conmigo, sino solamente a partir de unas letras. Entonces, es escrito con ese, que es importante mostrar, que es importante evidenciar desde esos puntos, desde cómo estoy yo sentado o están a mi alrededor, que me llaman a un proceso de selección, que me llaman a una entrevista, me están viendo. Y luego, cuando inicio mi proceso de selección, ¿estoy haciendo conexión con lo que necesitan las compañías? ¿Es esa sinergia realmente la que estoy logrando yo desde mi hoja de vida? Esas son preguntas sumamente importantes que ustedes se tienen que hacer al leer su perfil profesional y no al leerlo como mi mismo perfil, sino como si fueras una persona que no conoces. Y ahí es donde vamos encontrando las herramientas claves que necesitamos para poder vendernos, porque finalmente esto es una venta y es una negociación. Entonces yo estoy vendiendo mi conocimiento, lo estoy poniendo al servicio de la industria. Supongamos que yo soy director administrativo y entonces desde la dirección administrativa, ¿qué puedo hacer para una organización? ¿Qué es la dirección administrativa para una organización? ¿Por qué es importante administrar un negocio, administrar una compañía? ¿Por qué yo puedo o ofrecer esto a cada vez el perfil de pronto es muy denso, o no, de pronto la foto que yo tengo en LinkedIn no es una foto que sea profesional, esa foto de fondo tiene un paisaje, de fondo tiene una reunión, salgo con amigos, porque en LinkedIn de todo también se puede ver. Entonces, analizar las herramientas es sumamente importante, porque para nosotros debe ser importante cómo nos está viendo el mundo. Eso es sumamente importante. La gente dice, bueno, pero yo no creo que entren a mi Facebook. No, sí entran a tu Facebook. Yo no creo que la persona cuando me fije qué fotografía tengo en mi no, sí se están fijando en tu fotografía. O para las personas que buscan negocios, porque no solamente puedes colocar en tu LinkedIn tu hoja de vida, tu currículum, sino que también puedes subir o entregarle a los contactos la información de tu empresa. Entonces, LinkedIn es una herramienta clave. Si tú no tienes, si casi no estás pendiente, es momento de comenzar a entrar en esta red que es sumamente importante y que yo la recomiendo ampliamente. A partir de eso, entonces, ¿qué significan las competencias del saber? ¿Qué son las competencias? Esas competencias con qué están relacionadas. Muchas de las cosas que nosotros entendemos
y que nosotros comprendemos como competencias para las personas que de pronto no tienen líneas o escuelas en temas de talento humano, de procesos de selección, sino que simplemente han hecho líneas o escuelas o caminos o campos de acción de ingenierías, que nada tiene que ver relacionado en unos ámbitos del desarrollo del talento humano. Yo les quiero contextualizar qué son las competencias y qué exactamente es lo que significan las competencias del saber, porque todo esto tiene unos puntos claves y estos puntos claves son importantes para que nosotros también manejemos el lenguaje, el léxico profesional. Manejar el léxico hace parte de la credibilidad que vas a entregarle a una entrevista. No es lo mismo decir, yo estoy pendiente en que las personas cumplan sus objetivos cada mes, a decir desarrollo, matrices de seguimiento que nos generan indicadores de productividad. O sea, el léxico es sumamente importante. Las competencias del saber que incluyen la academia, ¿qué estudiamos? ¿Cuál es nuestra escuela desde el pregrado, las maestrías? ¿Qué es ese primer conocimiento que es esa teoría que tenemos para poner al servicio? Ingeniería industrial, ingeniería mecánica, administración de empresas, contaduría, abogacía, comunicación social, cualquiera de nuestros pregrados que hubiéramos hecho, hace parte de nuestras competencias del saber. Dentro de esas competencias del saber, ¿qué otras tenemos? Las experiencias laborales o las funciones que nosotros hemos desarrollado en las compañías. Entonces, eso está encaminado a, por ejemplo, el análisis de riesgos. Si yo estoy en sistemas de gestión y de salud ocupacional, de salud ocupacional. Entonces, vamos a decir qué parte de mi competencia del saber es sistemas integrados de gestión. ¿Sí? Sistemas integrados de gestión. Este conocimiento y esta academia hace parte de las competencias del ser. De las competencias del ser. De las competencias del saber. Entonces, tengo que empezar a entender quién soy yo desde el saber. ¿Qué cargos he ocupado? ¿Qué experiencia tengo? ¿Cómo la pongo al servicio de una organización? ¿Qué buscan las compañías? ¿Cuáles son las necesidades del mercado? Y a esto, sumado a lo que ya hemos venido conversando, entonces voy a sumarle algo que se llaman las habilidades y los logros, que dentro del mercado lo conocemos como competencias blandas o dentro de los procesos de selección. Estas competencias blandas son sumamente importantes reconocerlas, porque les quiero contar que muchas veces muchas personas tienen una confusión entre las competencias blandas y los valores. Entonces, competencias blandas cuando te preguntan, bueno, cuéntame de tus cualidades, de tus fortalezas, de tus habilidades. Y las personas están enfocándose en la responsabilidad, en el compromiso, en la honestidad, en la lealtad. Y sí, claramente, son importantes los valores, porque además hacen parte de la integridad del profesional, pero claramente se asume que son temas o valores que ya deberían venir contigo. Es decir, que nombrarlos sería redundar, porque yo asumo que si tú entras a mi organización ya vienes siendo una persona honesta, ya vienes siendo una persona leal, es lo mínimo que pedimos las organizaciones. Entonces, no hay que confundir los valores con las habilidades. Hagamos el énfasis en cada uno. ¿Cuándo sí entran los valores? Pues cuando las preguntas son sumamente personales, de familia, háblame de tu familia. Entonces, seguramente porque en algunas preguntas sí van a haber entrevistadores que se conecten al tema de los valores, pero no es el foco, en este caso, de procesos de selección. Y empecemos a entender qué son las habilidades. Entonces, las habilidades que además hacen parte del desarrollo de la personalidad. Si nosotros recordamos cuando estábamos en el colegio, teníamos una habilidad o recordamos a algún compañero que era el que lideraba las reuniones, o recordamos a ese compañero que le iba muy bien en física, en matemáticas, que tenían una habilidad para pasar al frente y hablar sin miedo, y entonces eso al pasar de los años, o inclusive tú mismo tenías una habilidad
que en este momento puedes recordar. Yo era muy bueno para organizar o para planear, a mí me encantaba planear, entonces la planeación se convierte en una habilidad mía a través de los años. Y la planeación no solamente es dentro de la organización, sino que el que sabe de planeación planea la reunión, planea el cumpleaños, planea el paseo, porque la planeación es parte de mi comportamiento, que con el tiempo sí nosotros vamos aprendiendo y desarrollando otras habilidades en nuestro trabajo. De repente nosotros no teníamos, no entendíamos que éramos buenos para liderar equipos y terminamos siendo muy buenos para liderar equipos. Las habilidades son eso, esa fortaleza que nosotros tenemos para desarrollar la función. Entonces, por ejemplo, yo soy contador y mi habilidad es el razonamiento matemático. Por eso, razonamiento matemático será una habilidad que debe ir en tu hoja de vida. Porque las habilidades, muchas personas, y digamos que no pensaría que esto fuera un secreto ni un tabú, muchas personas en Colombia han venido creando sus hojas de vida a partir de las hojas de vida de otras personas, ¿verdad? Entonces, seguramente en algún momento de la vida nos pasó que yo copié mi hoja de vida de la que tenía mi amigo, mi primo, mi tío, mi esposo, mi esposa, y entonces lo que hice fue convertirla con mi academia y dejarle el mismo formato y de repente dejarle algunas cosas que tenía este perfil porque eran buenas, y ahí él decía orientado a resultados, y me pareció increíble colocar orientado a resultados en mi perfil, pero resulta que orientado a resultados no es para todos los cargos, y ahí es donde necesitamos empezar a entender que sí es importante que las habilidades que tengamos sean compatibles con el cargo y las funciones en las que vamos a desarrollarnos. Perdón. Voy a finalizar este tema para entrar en otro tema de competitividad, Felipe, y no sé si quieras dejar las preguntas para el final o que podamos responder unas 3, 4 preguntas en este momento, que puedas escoger si las personas están haciendo preguntas para ir avanzando en estos temas, como nos ven las compañías. Entonces, estamos hablando de habilidades y son sumamente importantes, es sumamente importante reconocer que estas habilidades hoy en día hacen parte de lo que quieren las compañías. Entonces, no basta con decir, yo estudié en tal universidad, después comencé a hacer dirección, gerencia. No es lo único, porque con el tiempo, las compañías que se empezaron a dar cuenta, por esto se habla de nuevas tendencias y habilidades del siglo XXI, porque con el tiempo, las compañías comenzaron a entender que cuando escogían una persona, por ejemplo, un ingeniero industrial, para desarrollar proyectos, empezaban a analizar su academia y sus conocimientos. Y entonces la persona tenía conocimientos en diagnósticos de proyectos, dirección de proyectos, análisis de costos, y entonces decían, está perfecto, esto es lo que necesitamos, una persona que conozca de dirección de proyectos. Pero ya cuando la persona estaba en campo, ya cuando la persona estaba desarrollando su rol o sus funciones dentro de la organización, encontraban que no tenían el liderazgo, por ejemplo, o era un director de proyectos que le costaba manejar grupos porque no tenía la fuerza o no tenía la creatividad, o de repente su personalidad era un poco más al servicio de otras funciones que no eran manejar equipos de trabajo. Y lo mismo pasó con el director de ventas, y lo mismo pasó con el gerente financiero, y encontraron a lo largo de estas contrataciones que estaban perdiendo dineros porque el gerente financiero no tenía la habilidad, entonces no tenía, por ejemplo, la capacidad de análisis, de tomar decisiones correctas y asertivas en un momento de crisis. Y
empezaron a perder dinero porque no solamente contrataban a una persona que no se ajustaba con las habilidades, sino que además tenían que empezar a hacer unos nuevos procesos y además tenían que liquidar a una persona de 2, 3 meses que no funcionó y empezar a ingresar otro a ver si ya empezaban a conectar lo que se necesitaba con el conocimiento que iban a desarrollar y las habilidades. Entonces, ¿qué se comprende? Se comprende que ahora las habilidades son inclusive más importantes que el mismo conocimiento, porque la teoría al final se va poniendo en práctica es desde la habilidad. Entonces, encuentras hoy en día administradores de empresas haciendo prensa, encuentras ingenieros químicos haciendo ventas, encuentras ingenieros mecánicos haciendo manejo de tecnologías. E inclusive tú, si estás en una posición similar, estudiamos una cosa y terminamos haciendo de nuestro talento el desarrollo en otras funciones para las que no estudiamos. Hoy en día hay esa posibilidad, por eso es que es importantísimo entender qué habilidad tengo yo y también cómo la puedo desarrollar. Catalina, yo soy muy bueno para manejar grupos o yo soy muy bueno para resolver problemas. Si yo trabajo clientes difíciles, yo tengo esa empatía en poder negociar con clientes difíciles, pero yo lo que estudié fue, no sé, filosofía, o lo que yo estudié fue pero yo soy bueno para eso. Entonces, cuando conectamos el conocimiento o las competencias del saber, que ya las relacionamos antes, con las habilidades, vamos comprendiendo qué significa ser un candidato integral y por qué de repente cuando buscamos empleo, cuando hemos ido a una entrevista, no hemos hecho esa conexión. No sé si ustedes recuerden en alguna entrevista que hayan hecho o en alguna entrevista que hayan tenido, aquellas personas que les hicimos una pregunta y terminaron contando unas historias larguísimas que al final ni siquiera respondieron lo que uno preguntó, ni siquiera fueron, no conectaron a lo que estábamos buscando. Es ese punto clave en donde nosotros debemos empezar a crear la diferencia entre el candidato que busca empleo y el candidato que es integral a la necesidad de una industria. Acá al final tengo algo de la presentación que dice en el punto número 5, habilidades y logros. Y esto lo quise colocar acá como valor agregado. Porque esto es un valor agregado que muy pocas personas nombran en sus procesos o en sus hojas de vida. Y estamos sentados solamente en la academia o en la autobiografía. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros vamos sumando nuestro conocimiento, nuestra academia, a eso le vamos entregando habilidades, a eso le vamos entregando competencias del saber y logros. ¿Qué es un logro? Voy a hacer brevemente lo que significa un logro laboral, porque creo que en eso también hay confusión. Y de repente uno menciona los logros como que me ascendieron o me dieron un reconocimiento en la empresa que porque fui el mejor vendedor, o fui yo el que me gané el viaje del que abriera los más mercados, bueno, etc. Entonces, suele confundirse lo que es un logro laboral con lo que es un logro personal. Entonces, un logro laboral es toda aquella idea, aquella propuesta, aquella iniciativa que yo tuve dentro de una organización y que para la organización fue importante porque sumó un indicador. Es decir, la propuesta más el desarrollo en cómo se logró, ahora les voy a dar un ejemplo, y eso que le generó a una compañía. De repente yo tuve la iniciativa de crear un formato para la atención de PQRs y el formato se implementó
Y entonces este formato, ¿qué hizo? Optimizó tiempos, mejoró las respuestas, acercó al cliente y después quedó el formato dentro de la organización y para la organización le generó unos indicadores. Pero ¿de quién fue la idea? ¿A quién se le ocurrió generar ese formato? A ti, a mí. Se nos ocurrió el formato. Ese es un logro. Entonces, ¿cómo lo voy a identificar? Diseñé el formato de atención a PQRs que generó, mejorando o optimizando tiempos y solucionando los problemas o mejorando el acercamiento y la fidelización en los clientes de la organización. Esa es la identificación de un logro. Esos son los logros laborales. Pero los logros laborales no son las mismas funciones. No es para lo que te contrataron. Es decir, yo vendí tantos millones en el primer trimestre. Sí, porque te contrataron para eso. No tiene nada que ver eso, la función, porque entonces ahí ya sería la competencia del saber, con lo que son los logros. Bien. Voy a verdad que tengo a Felipe para pasar a la otra diapositiva, por favor. Ok, ok. Bueno, aquí coloqué algo que se llama credibilidad y empatía. Perfecto. Ok. Quiero ser muy insistente en el tema de los talentos y en el tema de la empatía, porque esto es un punto clave y es un diferenciador inmensamente importante. A lo largo de mi carrera y entrenando, yo he venido entrenando más de 3.500 personas desde todas las industrias y todas las gerencias en términos de llevarlos a un nivel de impacto y a que su marca personal genere un posicionamiento en Latinoamérica. Y es sumamente importante para mí que reconozcan el talento, pero que más allá de eso, las compañías reconozcan el talento que tienen los profesionales y que ese talento es sumamente importante para que sus mismas compañías crezcan. Lo que pasa es que hay unos puntos, unos vacíos entre lo que entrega el candidato y lo que necesita la compañía. Entonces, ni la compañía, ni el candidato comprende lo que necesita la compañía, ni la compañía comprende lo que sabe hacer el candidato. Entonces hay un cortocircuito inmenso y esto hace parte afiliamos muchas hojas de vida o vamos a muchas entrevistas y resulta que no nos han llamado y resulta que no nos han hecho ni una llamada o nos llamaron y ya nunca nos volvieron a contactar. ¿Esto qué significa? Claro, hay un cortocircuito en esta información. Por eso es que voy a hablar de esto sumamente importante, que son los 6 factores y son factores claves para que entonces nosotros comencemos a entender desde qué puntos básicos o desde qué puntos importantes vamos a lo que empatía. La empatía es una palabra sumamente importante que además hoy en día se utilizan en muchos contextos, pero la empatía, para contextualizarlo acá, es poder ponerse en el lugar del otro, en este caso de la organización, y además tener un interés en común. Esa es la empatía. Cuando tengo un interés en común con otros, hay una empatía, o cuando logro colocarme en el lugar del otro, y colocarse en el lugar del otro es entender claramente que, por ejemplo, si yo tengo a una compañía reconocida, cualquiera que sea,
quiénes son, cuál es su mercado, quién es su competencia, cuánto llevan en la industria. Todo eso es sumamente importante para que podamos empezar a vendernos. Vendernos es sumamente importante. Aquí tengo algo que dice análisis de los 6 factores, solución de problemas y circunstancias. Las compañías están buscando personas que básicamente solucionen problemas o circunstancias que tiene mi organización. Entendámoslo como circunstancias. Estamos lanzando un nuevo producto. Esa es una circunstancia que nos va a llevar ¿a qué? A una estrategia de mercadeo, a la innovación, al manejo de la tecnología, a la apertura de un mercado. En ese orden de ideas en compañía. La conexión con la compañía va a ser que yo soy un excelente desarrollador de productos desde el diseño hasta el mercado. Por ejemplo, porque esto es transversal para muchas áreas. ¿Cómo estoy yo brindando las soluciones? Es que hoy en día las compañías están buscando personas proactivas con lo que tenemos acá, proactivas, con iniciativas, líderes transformacionales, candidatos con soluciones, que vengan a generar impacto, que lleguen con nuevas ideas, que se unan a la misión, a los valores de una organización, que transformen ya, que vengan con un valor implícito desde su entrevista. El liderazgo transformacional que mencionó, cómo tú desde el liderazgo de tu empresa o desde el liderazgo de tu equipo transformas a tu equipo. Entonces, claro, el liderazgo ha tenido unos cambios en los últimos 10 años inmensos, porque entonces antes el líder era igual a jefe y entonces el líder era el que daba la directriz y a partir de eso ese era el líder y entonces los otros vivían en un contexto era de obedecer de cierta manera al líder que se ponía en su organización. Hoy en día no, hoy en día el líder o el liderazgo transformacional es esa persona que descubre talentos, es esa persona que es flexible a los cambios, que comprende su equipo, que escucha las ideas de sus trabajadores, que entiende las necesidades también de su trabajador y que las asume propias y las convierte y las transforma y permite que las personas de sus equipos también participen en las soluciones. El liderazgo transformacional invita a que si yo tengo a María, que es sumamente buena para conversar, entonces será María la que voy a enviar a la atención al cliente. Eso es el liderazgo transformacional, la capacidad que yo tengo de estrategia con mi equipo y con las herramientas que me entrega la compañía para poder generar productividad, para poder generar crecimiento. Es como yo voy a moldear esos equipos, pero no a partir de lo que yo únicamente considero, sino a partir también de lo que consideran, de las herramientas, de los recursos del talento humano, hacen parte de las herramientas que te está dando una organización. Entonces, cuando estoy en la entrevista, que es mi primera entrada, ya yo debo venir con esas iniciativas, ya yo debo venir con esas metodologías, ya las personas me tienen que percibir esa capacidad de identificar o de proponer soluciones a diferentes circunstancias de una organización. ¿Y cómo llego a eso? Pues entendiendo quién es la organización. ¿Y cómo llego a quién es la organización? Pues comprendiendo la empatía. ¿Y cómo llego a la empatía? Pues poniéndome en el lugar de la compañía, es decir, en el lugar del otro, es decir, ¿por qué me están contratando y qué vengo a solucionar? Y desde la dirección financiera, ¿qué vengo a implementar y cómo les voy a ayudar a esta organización a crecer? Entonces vamos entendiendo que no se trata de hablar de que solamente que comencé muy joven, y porque este es un error que comete todo el mundo y en algún momento la gente, así hubiera sido una vez en su vida, se ha sentado en una entrevista y ha sido exageradamente denso
y ha hablado de cosas que si ahora mismo pensamos no servían, en ese momento no generaban el interés de absolutamente nada. Hoy en día lo estamos comprendiendo, eso es lo que le conocemos como nuevas tendencias, la forma que nos vendemos. Entonces sale algo al mercado que se llama marca personal. Y la marca personal entonces es esa diferenciación que tú tienes con otros que hacen lo mismo que tú. Y entonces ese valor agregado que le estamos dando a la entrevista. Está muy bien, está muy bien. Estos 6 factores los quiero nombrar. Estos 6 factores los quiero nombrar desde son los factores más importantes y seguramente habrán otros sumamente importantes a estos. Pero creo que indiscutiblemente hay que reconocer esto. No solamente si tú eres director o gerente de una compañía, sino también si estás buscando empleo, es importante reconocer estos factores y asumirlos como propios para después desarrollarlos o en tu discurso de entrevista o dentro de tu organización. Primer factor, la sostenibilidad. Fijémonos que aquí hay 6 factores: sostenibilidad, rentabilidad, productividad, posicionamiento, crecimiento y competitividad. ¿Perfecto? Lo voy a empezar a conversar brevemente desde la mirada del candidato. Desde la mirada del candidato es, pensemos en este momento cuál es el cargo en el que nos queremos postular, o en el que queremos hacer transición laboral. Voy a tomar un ejemplo, pero ustedes claramente pienso en la dirección comercial. En 30 segundos de silencio, ¿cuál crees al que le impacta el director comercial? Director comercial, ¿a cuál le impacta? Catalina. Tenemos problemas con la conexión de Catalina. Vamos a tratar de restablecerla. Hola. Hola, Felipe. Catalina, ¿me oyes? Catalina. Creo que se nos cayó completamente la conexión con Catalina. Vamos a ver cómo podemos restablecer nuevamente la conexión con ella.
Hola Catalina. Catalina, activa el micrófono, por favor. Hola, Hola Catalina. permíteme porque qué pena, no, tengo unos problemas con... ¿Me escuchan bien, Felipe? ¿Me confirmas, por favor? Sí, Catalina, te escuchamos mucho mejor, la verdad. Ah, bueno, entonces voy a hacerlo acá por el teléfono para ver si lo logramos de mejor calidad. Bien, estábamos conversando en la parte de los 6 factores y los 6 factores veníamos hablando en que era sumamente importante y les estaba haciendo una pregunta. ¿Cuál de esos factores allá cada uno de ustedes pueden identificar en el que impactaría un candidato? Sostenibilidad, rentabilidad, productividad, posicionamiento, crecimiento o competitividad. ¿Para qué? Para que podamos empezar a entender que cuando yo soy candidato, hay unos factores al que mi trabajo le está generando un impacto. Simplemente, no solamente es No, Catalina, estamos teniendo muchos problemas. hacer sin que impacte Catalina, ¿me oyes? a la velocidad que en el... Por... Hola. Catalina, no, hay muchos problemas de comunicación realmente. Catalina, ¿me escuchas? No, realmente creo que no le está funcionando muy bien el internet a Catalina Sisa. No sé si intentarlo una vez más o si no, tendremos que dejar tal vez aplazada esta conferencia cuando se mejore un poco la comunicación con ella.
Si desean, podemos esperar aproximadamente unos 5 minutos. Tratamos de solucionar los problemas con la conexión de Catalina. Le damos continuidad o reprogramaríamos para una siguiente sesión. Les agradezco que me informen qué opinan por el chat para que tomemos decisiones y pueden esperarnos un momento mientras Catalina trata de solucionar su inconveniente o si reprogramamos. Ok, perfecto. Entonces vamos a tomarnos 5 minutos con Catalina para intentar solucionar el inconveniente que ya tiene con la conexión de internet y reanudamos nuevamente. ¿Me escuchan bien? Pues comencemos a ver, porque es que arranca bien y se va como debilitando la conexión. Comencemos a ver cómo nos va, Catalina, ¿te parece? Sí, bueno, primero que todo, mil disculpas. Tengo unos problemas técnicos que realmente no contaba con eso. No sé qué está pasando, porque este ejercicio lo hago a diario con diferentes organizaciones y hoy, desafortunadamente, no hemos tenido buena conexión de internet. Voy a trabajarlos sin las diapositivas para que avancemos un poco más rápido y podamos concluir de cierta forma antes de que tengamos problemas técnicos. En algún momento, si necesitamos volver a generar un espacio que nos permita complementar el tiempo que no hemos logrado conectarnos, lo conversamos para que las personas sepan. Les estaba contando sobre los 6 factores que son sumamente importantes. Estos factores son sostenibilidad, rentabilidad y productividad, crecimiento, competitividad. Voy a retomar lo que estaba diciendo al principio, cuando tuvimos problemas. Si nosotros pensamos en una dirección comercial, en estos factores, entonces claramente vamos a tener que generar un impacto en la competitividad, en el posicionamiento y en la productividad, porque es una persona que maneja equipos de trabajo. Entonces, cuando piensas en tu cargo y en estos factores, ¿cuál sería
ese factor al que le estaríamos impactando. Por ejemplo, si soy director financiero, si soy gerente general, si soy vicepresidente financiero, todo eso hace parte de a qué le estoy impactando. ¿Le estás impactando a la sostenibilidad? ¿Le estás impactando a la rentabilidad? Pensemos en la sostenibilidad como, porque sostenibilidad envuelve tantas cosas, pero enfoquemos la sostenibilidad, acciones de largo plazo, todo lo que tenga que ver con políticas, con normatividad, con responsabilidad social empresarial, con auditorías, con implementación de normas, manejo de entes regulatorios, todo lo que es a largo plazo, porque estamos hablando, recuerden, en este momento es del candidato, de cómo el candidato impacta en la sostenibilidad, de cómo el candidato impacta, del candidato, en este caso, si fueras tú el candidato, cómo estás impactando en la productividad. Entonces vamos a entender que cuando estoy frente al reclutador, pues yo no voy a hablar de desarrollo o de diseño de estrategias comerciales, sino voy a hablar es que yo diseño estrategias comerciales para la productividad de una organización. Ahí completamente nos va a cambiar el discurso y nos va a cambiar la forma en que nos están viendo las organizaciones y nos va a cambiar la forma en que nos estamos vendiendo en las organizaciones. Entonces, toda esta es una perspectiva que yo quiero compartir con ustedes para que empecemos a cambiar esa forma en cómo nos ve el mundo y esa forma en cómo estamos proyectándonos. Las plataformas son sumamente importantes para la búsqueda de empleo. Todas las plataformas que sean de headhunters, plataformas de búsqueda de empleo, plataformas privadas públicas, el LinkedIn, que es algo sumamente importante, como les mencioné anteriormente, y cómo el discurso lo estructuro. Ahora, el discurso tiene un peso, pero el perfil profesional también. Entonces ya yo no voy a hablar de que yo hago análisis financieros, implementación de normatividad, sino que yo trabajo es bajo unos factores, porque necesitamos saber el impacto. Entonces, tu impacto desde lo financiero, ¿cuál va a ser? De lo que acabamos de hablar. Rentabilidad, sostenibilidad, son factores para las áreas de financieras. Desde algo que tenga que ver con proyectos, por ejemplo, así sean proyectos de tecnología, proyectos en desarrollo de cualquier área, lo que significa desarrollar PMO, ¿qué impacto genera en la compañía? ¿Qué impacto genera en la compañía? Competitividad, productividad, rentabilidad, son factores sumamente importantes. Si ustedes piensan en sus perfiles que tienen en las hojas de vida, estas palabras seguramente el 70-80% de las personas que estamos buscando empleo no tenemos en los perfiles profesionales y jamás los mencionamos en una entrevista, porque no estamos siendo claros en lo que yo soy y lo que le ofrezco a la empresa y eso a la empresa cómo le funciona para el crecimiento de su compañía. Porque si nosotros queremos hacer un valor diferenciador, sí es muy importante que sepamos qué vendemos y a partir de lo que sepamos qué vendemos o en qué impactamos o qué solucionamos, entonces se desprenden otras cosas. Por ejemplo, la negociación del salario, el perfil profesional al que me estoy postulando, la experiencia, cómo me suma para esa solución de esos problemas o esas circunstancias o ese impacto que estoy generando dentro de la organización. Bien. Cuando nosotros hablamos de equipos productivos y empezamos a entender que no solamente a veces somos candidatos, sino que también somos líderes de empresas y que también necesitamos comprender en mi equipo qué necesito desarrollar para que podamos generar unos equipos muy productivos. Y en esto quiero hacer énfasis, sobre todo para las personas que manejan empresas o que en algún momento van a entrar a liderar procesos o áreas administrativas del talento humano, gerencias generales y todo lo que tenga que ver con supervisar grupos o hacer parte de la competitividad o de la productividad de una organización. Y es cómo estamos desarrollando los procesos de nuestras compañías. ¿Qué tan
qué tan prácticos son y y cuáles son esos procesos que se convierten en densos, que con el paso van perdiendo fuerza en lo que significa entender el equipo de trabajo que estoy contratando. Entonces, lo primero es que la persona que hace el primer filtro, que en este caso es recursos humanos, necesita tener unas claridades de las áreas de las que está haciendo su proceso. Entonces, la gente de talento humano, de pronto, no en todos los casos, para no generalizar, pero en algunos casos sí, no está conectada, por ejemplo, a lo que hace el ingeniero mecánico, o el señor de ingeniería en mantenimiento, o el de operaciones logísticas. Entonces, no está haciendo una conexión entre lo que pregunta y lo que necesitamos de este profesional dentro de la organización. La primera forma o el primer análisis que necesitamos entender para que los equipos lleguen a ser productivos es desde que los seleccionamos. Y en la primera parte de selección es el primer filtro, que en este caso es recursos humanos. Si la señorita o el señor de recursos humanos extendiera un poco más su panorámica, abriera más sus conocimientos en comprender no solamente lo que me están solicitando, sino la importancia del ingeniero, la importancia del financiero, la importancia del comercial. ¿Y esto cómo va a impactar para mi organización? Entonces ya las preguntas no serían si háblame de ti solamente en un aspecto laboral, sino desde esas competencias del saber cómo vamos a crear estrategias o diseños para nuevos modelos de negocio, o cómo vamos a hacer un análisis de una cadena de abastecimiento, porque ya se va a ir conectando más a la necesidad. Segundo, sumamente importante que ustedes puedan identificar en sus equipos de trabajo las habilidades, porque ahí es donde empieza a ingresar algo que hablamos anteriormente, que se llama liderazgo transformacional. Entonces, en ese momento es que vamos a poder tener equipos sumamente productivos, porque estamos desarrollando sus talentos. Entonces, sí estamos haciendo un análisis y una identificación en que, por ejemplo, María es sumamente buena para las matemáticas o para el razonamiento matemático, y por eso entonces tenemos que organizarla o enviarla al área de administración o al área financiera. O si está en el área financiera, determinar más al detalle cuál es esa función que María nos puede ayudar para que se optimicen tiempos, se minimicen riesgos, y esto empieza a crear unas sinergias en unos equipos competitivos y productivos dentro de las organizaciones. No solamente tenemos que decir, sí, es que Juan es muy bueno para hablar, pero pues como él no lo tiene en un lugar donde hablar, pues se desperdicia el talento, se sale de las panorámicas y se sale de lo que las empresas hoy en día están haciendo, que es crear esas estrategias competitivas dentro de sus mismas organizaciones. Uno, el proceso de selección no debe ser denso, y las personas que hacen los primeros filtros se deben identificar y deben entender los roles y la importancia de ellos dentro de las organizaciones. Dos, las habilidades son sumamente importantes porque necesitamos desarrollarlas en nuestros equipos y colocar a las personas en los puntos específicos o en los puntos estratégicos para que generen un aumento en sus indicadores, desde el tiempo hasta la venta, hasta el mercado, etc. Y tres, hay algo que desde la cultura organizacional es sumamente importante, y es cómo mi equipo siente la organización. ¿Qué nivel de sentido de pertenencia hay? Porque es que a esto se le incluye la pasión, y a esto se le incluye el compromiso por la organización. Entonces, desde las organizaciones, que no solamente que desarrollen el talento, que solamente hagan el trabajo, sino también generar en nuestros equipos productivos, en nuestros equipos de trabajo,
ese sentido de pertenencia, y eso nace a partir de la cultura organizacional, nace a partir de todo lo que significan las políticas corporativas, y eso nace a partir de cómo yo le estoy generando a mis empleados o a mis equipos de trabajo esa identificación, esa importancia, ese reconocimiento interno de que la compañía comprende tu talento, lo desarrolla, lo aplaude o lo reconoce, para que las personas comiencen a entenderse como parte de estas políticas y empecemos a crear equipos altamente productivos, sumamente competitivos, con unas pasiones que se desarrollan dentro de las organizaciones desde el talento, desde el conocimiento y desde la conexión a la visión organizacional que tienen las compañías hoy en día. Dos líneas importantes: cómo buscar empleo y generar un impacto. En resumen, cómo me ve el mundo y cómo veo al mundo, qué ofrezco, y al servicio de las compañías, cómo lo estoy vendiendo, cómo me conecto al impacto que tengo dentro de una organización, qué tan proactivo y qué tantas soluciones implícitas llevo en mi hoja de vida o en mi discurso. Y en el manejo de los equipos, cómo estoy desarrollando el talento de mi gente, cómo estoy inculcándoles la pasión y el sentido de pertenencia por su organización. Y en estos momentos de crisis es sumamente importante, y lo que hemos escuchado en muchos canales y en muchas líneas y en muchas redes, es el tema de reinventarse, de que las compañías se reinventen, o de que las personas se reinventen. Y hay muchas alternativas para eso, acompañado de innovación, acompañado de tecnología y acompañado de nuevas tendencias. Si yo quiero comenzar un emprendimiento, eso hay que involucrarlo. ¿Cómo estoy, hacia qué necesidad le estoy apuntando o le estoy apostando para que mi producto sea algo de impacto? O ahora todo es competir. Esto es un mundo de competencia. Claramente todo el mundo tiene sus propios procesos y claramente todo el mundo compite desde sus servicios o desde sus productos, pero no podemos dejar de lado jamás que necesitamos competir, porque el mundo es eso, el mundo es competir. Y de repente nosotros nos hemos quedado un poco caminando un poco más lento, y no hemos encontrado oportunidades porque no hemos encontrado las necesidades. Hoy en día, lo que está sucediendo en educación, no solamente en temas de salud, sino en temas económicos y en temas de responsabilidades en cuanto a la empleabilidad, tenemos diferentes alternativas. Sí se disminuye para esta época las contrataciones, pero no se cierran por completo, eso es falso. Las compañías siguen contratando personal. Lo que pasa, sí, es que las empresas también tuvieron que transformarse. Entonces las empresas venían de hacer unos procesos, por ejemplo, personalizados, o unas visitas domiciliarias que hacían parte de sus procesos, o hacían entrevistas grupales para hacer filtros y assessment, y resulta que hoy, de un momento a otro, supremamente radical, dijeron: ya no vamos a hacer entrevistas personalizadas, ahora vamos a utilizar herramientas virtuales para entrevistas, pero no teníamos los software, pero no teníamos el proceso, y entonces las compañías tuvieron que reinventarse también en estas nuevas formas de filtrar personas y de hacer procesos de selección que ayudaran a las organizaciones a avanzar. Entonces, como todo lo que está pasando en el mundo, también necesitamos comprender el proceso que tienen las organizaciones en adaptarse a estos cambios, que además estaban para algunas lejanos y para otras ni siquiera estaban pensadas. Y de repente tuvieron que cambiar absolutamente todo, igual que te está pasando a ti. Muchas de las personas fueron liquidadas porque las organizaciones no pudieron cumplir desde sus aspectos económicos con esas nóminas. Y estas personas que quedaron
por fuera o que quedaron liquidadas. Entonces entraron en un pánico que era, no hay trabajo porque te lo dicen por acá y te lo dicen en los vecinos y los amigos y los familiares, y entonces todo el mundo habla desde sus realidades. Pero ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad de esto? Y la verdad es que las empresas también se están transformando y también hay que darles los espacios de que empiecen a reactivarse a partir de las nuevas formas de entrevista, de las nuevas formas de procesos. Entonces ya a ti te van a mandar un link con el que haces play, le das play, te grabas a ti mismo en la entrevista y luego lo envías. O simplemente tienes al reclutador frente a ti en una cámara que te va a hacer 3, 4 preguntas y entonces luego la gente tiene que ir a analizar video por video. Entonces ya las pruebas psicotécnicas o los assessment te los van a enviar por correo, ya no vienes a la organización a presentarte con otras personas, sino que te los vas a enviar por correo. Entonces, ¿qué piensa el reclutador o la empresa? Nuestra metodología era que en el assessment center las personas se sentaran y debatieran un tema. Pero como ahora te lo estamos enviando a tu casa para que lo hagas tú solo, ya esa metodología no me sirve, ni siquiera me sirve el mismo assessment que tenía. Entonces tengo que reinventar assessment, tengo que reinventar entrevista, tengo que reinventar. Y las organizaciones tuvieron ese vacío y esos baches que ahora tienen que estar estructurándose. Pero no quiere decir que separaron los procesos de selección, que hoy en día no contratan a nadie, mucho menos en temas directivos hacia ascendentes, es decir, directivos, ejecutivos, de gerencias generales, coordinaciones, porque son las personas que manejan las compañías. Entonces las compañías siguen funcionando, pero en una transformación que sí se está dando. Yo tengo dentro de las personas con las que trabajo, que son mis clientes en los que nosotros venimos haciéndoles procesos de entrenamiento para sus hojas de vida y hacerles todo este proceso de generar impacto, en cómo, y he visto los testimonios donde las personas están en procesos de selección, porque de repente nuestras prácticas están muy cortas. Yo les recomiendo, para cerrar este conversatorio de hoy, yo les recomiendo que estructuren su hoja de vida. Vamos a hablar de búsqueda de empleo. Estructuren su hoja de vida, una hoja de vida no muy densa, que no supere las 3 hojas. Sus formatos fácil a la lectura, sus perfiles profesionales claros, concisos, donde involucren con sus competencias del saber, sus competencias de las habilidades, las competencias blandas, que hablamos de habilidades como capacidad de análisis, toma de decisiones, liderazgo, razonamiento crítico, comunicación asertiva, visión organizacional, planeación, todas esas son habilidades blandas. Involúcrelas en sus perfiles profesionales porque esto les va a sumar a ustedes un panorama diferente a otras personas que de repente no las están colocando. Involucren logros en sus hojas de vida, que ya lo vimos cómo se hacían y que ya entendimos que era un logro. Toda aquella propuesta o iniciativa que tuviste en una organización y que le generó a la organización esto. Por otra parte, también poder entender cómo estás buscando empleo, porque siempre estamos encontrando solamente 2 o 3 herramientas para la búsqueda de empleo, y eso es sumamente equivocado. En Colombia, solo en Colombia, existen más de 70 plataformas para buscar empleo. Y apuesto tanto que el 90% de gente que busca empleo solo está inscrito en 5 o 6, que son las reconocidas. Pero en Colombia están plataformas públicas, plataformas privadas, headhunters, hay bolsas de empleo
que no son directamente con plataformas como las que encontramos como el empleo y el CompuTrabajo, sino que son empresas que se dedican a recepcionar talentos, no como hunters, pero sí como bolsas de empleo. Esa es otra línea. Hay aplicaciones para el celular. Es más, hay aplicaciones que si tú estás en un punto de la geografía, alrededor hace un kilometraje y alrededor te indica si en ese sector hay propuestas de empleo. Entonces, tienes aplicaciones para el teléfono, tienes bolsas de empleo privadas, bolsas de empleo públicas, bolsas de empleo directas, que son las que encuentras en plataformas, sino como empresa como tal, y entras a la plataforma y ahí dice inscríbete, pero directamente en www.laplataforma. Las otras no, las otras entras en plataforma diferente, que es el empleo, el CompuTrabajo, el Zona Jobs, que son plataformas diferentes a la compañía como tal, porque la plataforma como el empleo es una vitrina, es una ventana, donde otras empresas publican ahí sus postulaciones o los cargos que se necesitan y se suben. Entonces son unas ventanas. Estas otras empresas de las que yo hablo como bolsas de empleo son una empresa que sí se dedica a hacer un contacto más directo con el que está buscando empleo. Las plataformas no. Ahí solo envías tu hoja de vida, pero nunca conoces quién hay detrás. En las bolsas de empleo sí. Entonces, desde las ciudades donde están, busquen qué bolsas de empleo existen en su municipio, en su ciudad. Entonces, tenemos bolsas de empleo públicas, privadas, headhunters, tenemos la herramienta de LinkedIn. Facebook abrió también la forma de buscar empleo y en Facebook, en la parte superior donde está tu nombre, ahí hay donde vemos los grupos y las diferentes secciones de Facebook, hay una sección que se llama empleos. Facebook abrió una herramienta para buscar empleo y hay una sección que se llama empleos. Ahí se puede entrar a buscar empleo. Google Jobs también abrió una herramienta para buscar empleo. Entonces, fijémonos en esto, que no es que las oportunidades sean cortas, sino que mi visión está siendo corta. Ese es un punto importante. Entonces, hoja de vida, perfil profesional, plataformas donde estamos buscando empleo. Y cuando ya comenzamos el proceso de selección, pasa nuestra segunda estrategia, que es cómo generar impacto. Ya lo hemos hablado. Discurso, cómo me estoy vendiendo, cómo es la industria, qué necesidad, todo eso que ya lo hemos hablado y este simplemente es un resumen. Generar impacto es sencillo si logramos entender los mercados. No podemos seguir siendo parte de las personas que simplemente hacen fila para buscar empleo. Necesitamos ser líderes, ser personas que transforman espacios, que transforman contextos, que llegan con iniciativas. No podemos permanecer en la desilusión o en el paradigma de que las oportunidades no existen, porque es completamente falso. No es verdad. Hay muchas oportunidades. Los invito a abrir la perspectiva, los invito a cambiar las prácticas, a mejorar la forma en que te están viendo. Los invito a revisar sus redes sociales, porque ahí eso habla mucho de ti. Los invito a quedar con la ilusión de que sí es posible encontrar ese trabajo, esa empresa, ese lugar en donde nosotros queremos estar, a soñar en ese lugar donde nosotros queremos llegar, a esa compañía en la que nosotros queremos estar. Las crisis son sumamente importantes para la transformación, para la evolución. Si estamos viviendo un momento de crisis hoy, porque me quedé sin trabajo, mi esposa, mi esposo no tiene trabajo, no entremos en pánico, porque el pánico al final no soluciona. Entremos en estrategia, entremos en plan de trabajo, entremos en cambio, entremos en disposición, entremos en cómo voy a venderme, en visibilizarme, entremos en ese cambio, que es lo que necesitamos hoy en día. No estemos inmersos en la desmotivación, en el pánico.
en eso que nos están diciendo por las noticias, todo lado, porque a nosotros nos puede afectar mucho eso, y sobre todo cuando estamos proyectándonos en una entrevista o cuando estamos buscando el empleo. Los bloqueos son reales. Entonces los invito a que organicen muy bien sus herramientas, a que logren encontrar en ustedes ese candidato integral, ese candidato con el que quisieras trabajar, ese candidato con el que quisieras contratar, esa diferenciación, eso que te hace, eso que has venido logrando a través de los años. Un documental que hay en Amazon, que se llama Face to Face, y esto lo voy a traer a colación para entender las crisis como son de importantes. La vida con crisis es una maravilla, porque si no hubieran crisis, jamás, nunca nos hubiéramos esforzado más de lo que nos hemos esforzado. Andaríamos en unas burbujas de la mediocridad y del conformismo, y estaríamos sentados en una zona de confort, y nunca jamás se nos hubiera ocurrido hacer el emprendimiento, cambiar de trabajo, vender nuestro propio conocimiento, crear un portafolio, hacer una alianza. Jamás se nos hubiera ocurrido eso si la crisis no hubiera estado presente. Este momento es de crisis. Este momento es de crisis a nivel mundial, así como tú, están otras personas preocupadas en el mundo. Entonces, sí necesitamos abrazar esa crisis, adaptarla al momento y empezar a generar esa transformación, porque el planeta y la historia en sí misma ha sido unos conflictos de crisis tras crisis que nos ha llevado al hoy, que nos ha llevado a la transformación digital, que nos llevó a la tecnología. Todo esto es a partir de una crisis. Todo esto que vivimos, todo este internet, toda esta tecnología es porque de repente hubo un problema, hubo una crisis, algo que en su momento nos llevó a la humanidad lo llevó a generar cambios. A eso yo te invito, a que seas parte, sí, de la solución, desde tu vida, desde tus conceptos y desde lo que es el panorama colectivo. Y les voy a cerrar con esto, que nos quedan 10 minutos. Las compañías, al igual que las personas, han sufrido unas crisis a través de los años y han sufrido pérdidas inmensas, y se han mantenido algunas y otras desafortunadamente han cerrado sus compañías. Y resulta que Coca-Cola, que me pareció sumamente importante para el tema de hoy traerlo a colación, era que Coca-Cola en los años 80 tenía una competencia muy fuerte con Pepsi. Y resulta que Coca-Cola estaba entrando en pérdidas porque Pepsi empezó a generar mucha fuerza en los jóvenes. A partir de sus estrategias de marketing, empezó a generar fuerza en los jóvenes, y en toda esta década de los 80, donde se empezaron a crear nuevas modas, y entonces Pepsi impacta fuertemente en los jóvenes y Coca-Cola empieza a caer y entra en una crisis absurda de sus pérdidas después de 50, 100 años de estar en el mercado como líder. Y entonces Pepsi entra rompiendo y empezando a quitar muchas ventas para Coca-Cola. Coca-Cola entra en una pérdida inmensa y entonces Coca-Cola dice, vamos a lanzar un nuevo producto que le permita, o sea, que nos posicione nuevamente y que a Pepsi pues finalmente lo baje del primer lugar. Y lanzan una Coca-Cola nueva con un nuevo sabor al mercado. Y entonces envían su campaña publicitaria, era que en la calle iban a escoger personas y entonces iban a poner dos vasitos, uno con Pepsi y otro con Coca-Cola nueva, la nueva versión de Coca-Cola, y entonces iban a grabar para que la gente cuando levantara la tapa dijera, escogieron el nuevo sabor de Coca-Cola. Esa era su estrategia de marketing, y invirtieron millones y millones de dólares porque estaban aparte en pérdidas, pero la estrategia de marketing le iban a invertir sus dólares para que pudieran generar el impacto. Y resulta que se van para la calle y empiezan a hacer la dinámica de que la gente pruebe la gaseosa. Y la gente escogió todo el tiempo a Pepsi. Es decir, nunca pudieron sacar esta campaña a la luz pública porque la gente cuando tomaba las gaseosas escogía siempre a Pepsi. Y entonces habían invertido muchos dólares y todavía sacaron la gaseosa y se dieron cuenta
que la nueva gaseosa que habían sacado, además era pésimo el sabor, habían invertido en laboratorios, en fabricación, y resulta que la gaseosa no funcionó y tuvieron que sacarla del mercado, porque además descubrieron que Pepsi era mejor y más rica que la misma que habían sacado Coca-Cola. Entonces volvieron a entrar en otra pérdida, en otra pérdida. Entonces dijeron, no, lo que vamos a hacer es que vamos a sacar la misma clásica, pero ya no va a ser en la botellita normal, sino que la vamos a hacer más grande. La vamos a hacer más grande para que a Pepsi, vamos a caber a Pepsi en su número 1, y como ellos tienen la botella de tantos mililitros, nosotros la vamos a doblar y vamos a darle el mismo valor para que compren Coca-Cola y no compren Pepsi. Pero fijémonos que aquí ya van 3 intentos, todos de pérdidas, todos de pérdidas. Y entonces lanzan al mercado su botella grande, que era un vaso, y era la Maxi Coca-Cola clásica, y la lanzan con toda la publicidad, y le hacen toda la estrategia de marketing, nuevamente invirtiendo en otra opción para que puedan reinventarse, porque todo el mundo se tiene que reinventar en su vida, todo el tiempo, y no solo en su vida laboral, sino en su vida privada y en su vida social, etc. Y entonces Coca-Cola su idea de lanzar nuevamente una Coca-Cola. Sacan la Coca-Cola más grande, y ese año el gobierno, el Estado de Estados Unidos, junto con la Organización Mundial de la Salud, lanzan una campaña porque Estados Unidos comenzaba a sufrir de gente con obesidad, y entonces lanzan una campaña en que no se consuma azúcar. Lanzar gaseosas que tuvieran tanto porcentaje de azúcar. Entonces la gaseosa clásica, que además era más grande, pues no se podía vender en ese momento, estaba prohibido. Y Coca-Cola vuelve y pierde nuevamente su tercera intención o iniciativa de lanzar algo al mercado. Y entonces entra en una crisis fuerte, porque ya venía de muchas campañas, y para el marketing esto es parte del posicionamiento, que también genera una imagen, y esa imagen dentro de los mercados se tiene que mantener, porque la imagen es sumamente importante. Y entonces lo que hace Coca-Cola es unirse con Pepsi en contra de la norma de no sacar gaseosas con azúcar o con un porcentaje de azúcar. Y entre Coca-Cola y Pepsi entablan una demanda y se la ganan al Estado. Mira dónde los quiero llevar. En los momentos de crisis es válido reinventarse, fracasar, iniciar, hacer alianzas, sinergias, abrir mercados, entender otras perspectivas, entender otras panorámicas. ¿Qué hace Pepsi? ¿Qué hace Coca-Cola? Se unieron, ganaron la demanda, pero la negociación era que sacaran una línea light o una línea dietética y dejaran su clásica. Ya la gente escogería cuál se iba, pero sí darle una opción sin azúcar. Y ahí, a partir de ahí, bueno, lo que ya conocemos de estas dos grandes compañías, Coca-Cola siendo una de las más importantes del planeta, con unas crisis como todos, y pensar que es una compañía completamente fuerte en los mercados, pero que también a lo largo de la historia ha tenido crisis para reinventarse. Todos necesitamos eso, reinventarnos. Entonces, si en este momento estamos con esa preocupación, y si en ese momento estamos, el pánico no es lo importante acá. Lo que importa acá es qué estás haciendo para lograrlo, cómo estás entrando en esas nuevas tendencias. Hay un mar inmenso de oportunidades, y yo los invito a la tranquilidad, los invito a la evolución del pensamiento, a la transformación laboral, a la transición adecuada y asertiva de todo lo que son ustedes como candidatos y como empresarios, y a que se reinventen,
con toda la autoridad que les da su conocimiento, su trascendencia y con todo lo que ustedes han logrado hasta hoy, que tienen un mar de conocimiento que se le pueden entregar a la empresa. Busquen aliados, busquen sinergias. Hay gente que complementa lo que sabemos, hay empresas que complementan a nuestras propias empresas y hay muchas cosas por hacer allá afuera. Muchísimas gracias a todos. No sé si tengan preguntas. Felipe, dime si quieres que hagamos preguntas. Hola Catalina, no, por el momento no hay preguntas. No sé si alguien tenga algo para preguntarle a Catalina en este momento para que aprovechemos este espacio. No, Catalina, no hay preguntas. Bueno, entonces les agradezco a todas las personas que se quedaron hasta el final. Los invito a seguirme en las redes de LinkedIn, a seguir como Catalina Sisa, SISA, en Facebook, Acción Laboral Latinoamérica, y los invito a que podamos ser parte de toda esta solución y a que seamos los protagonistas de nuestras propias, de nuestros propios proyectos laborales. Cualquier duda, cualquier interés en los conversatorios o en las consultorías que nosotros trabajamos directamente ya de manera personalizada a nivel Latinoamérica. Entonces les voy a dejar el teléfono para que se comuniquen ya las personas que estén interesadas, 310-339-9039. Ese es el número directamente de Catalina y seré pues yo misma quien les dará la atención de manera personalizada. Muchísimas gracias, Felipe. Mil disculpas por... Señor. Disculpa que por aquí alguien nos está preguntando, bueno, además que nos están viendo que todo está muy claro y muy interesante. Guillermo Torres Poveda tiene una pregunta. Sí, señor. La más importante es cómo hacer cuando el entrevistador no entiende lo que uno desarrolla. Ok, bueno, eso va a pasar varias veces. Ese es un escenario que es muy común en nuestros procesos de selección. Yo lo que les sugiero en este momento y para ese contexto es que intenten describir las funciones que ustedes realizan de una forma práctica, de una forma que para el que no la realiza o el que no la desarrolla, pues sea de fácil entendimiento. Entonces, no usar unos términos demasiado técnicos, sino que poder más bien contextualizar esas funciones cuando las desarrollamos en la actividad diaria. Entonces, de repente, si yo soy el ingeniero mecánico de la compañía y son temas un poco técnicos, poderle decir al reclutador, no, es que el análisis de mantenimiento de máquinas, ese mantenimiento porque es importante. Yo puedo conocer de palancas, de cosas que manejo por el día a día, por el que lo lleve. No hablar de manera súper coloquial como si fuera una cafetería, pero sí a que tengamos un entendimiento más práctico. Perfecto, Catalina. Creo que está muy claro y pues te agradezco también en nombre de la Cámara de Comercio, Hermes del Quindío, muchas gracias por tu espacio, por tu charla muy interesante y a todos muchas gracias por su tiempo y por su paciencia a pesar de todos los inconvenientes que tuvimos. Muchas gracias y feliz tarde. Muchas gracias también, Felipe, a la Cámara de Comercio, a todas las personas. Igualmente, mil disculpas. Vamos a revisar qué otros espacios podemos generar. Perfecto, Catalina. Gracias. Muchas gracias. Feliz tarde. Hasta luego. Muchas gracias.